a conversar inmediatamente con Kurt Burneo, exministro de Economía, pero además profesor de Centrum Católica. ¿Cómo está, señor Burneo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, quería primero arrancar esta entrevista con las declaraciones que dio el señor Matthews, titular de la cartera del Mincetur, y él decía, pues, del discurso, a propósito del discurso de la presidenta Dina Boluarte, los trapitos sucios, no, mejor hay que tenerlos en casa, no es adecuado, digamos, ventilarlos en una ceremonia tan importante, tan internacional, donde se confluyen tantos países y tantas economías, inversionistas y demás. ¿Es mejor ocultar estos trapitos sucios? ¿O es que los inversionistas, señor Burneo, usted que ha estado, digamos, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, de todas maneras se van a enterar? La tecnología de información está tan desarrollada que es obvio que eso se va a hacer de conocimiento público. Entonces, no, como que uno puede entender la labor del ministro de Estado en cubrir a la presidenta, pero evidentemente la cosa es mucho más simple. La tecnología de información permite poder conocer en tiempo real muchas veces declaraciones o elementos de opinión, digamos, que tienen implicancias a nivel nacional e internacional. Y ese tema del estado de emergencia no es algo que se pueda tapar. En todo caso, el sol no se puede tapar con un dedo. Ahí estamos de acuerdo. Señor Burneo, y cuando usted habla de cifras, a ver, lo lindo, pero también lo crudo de la economía es que las cifras no mienten. Hace unos días el Banco Central de Reserva había mencionado o rebajó la proyección de crecimiento para este año 2023. Ya no vamos a crecer 2.2%, incluso se había bajado en ese momento. Vamos a crecer solamente 0.9%. A los días nada más aparece el ministro de Economía diciendo, por si acaso el Perú ocupa el primer lugar de inversión. Es decir, entre líneas lo que uno lee de las declaraciones del ministro de Economía es, todo el mundo se está muriendo por meter plata al país. ¿Qué tanto, digamos, puede hacer daño el nivel de optimismo? Que yo entiendo, lo puede tener un ministro de Economía por el perfil, pero cuando nos excedemos del optimismo, ¿cuál podría ser la consecuencia? Afortunadamente en el Ministerio de Economía y Finanzas se trabaja con modelos macroeconométricos para hacer proyecciones. Entonces, una de las cosas que sí me llama la atención es que el señor Velarde, presidente del Banco Central, hable de proyecciones de crecimiento, cuando la propia política monetaria, hasta hace poco, que estaba dedicada a subir la tasa de interés para encarecer el crédito y de esa manera bajar el consumo y la inversión, esa bajada en el consumo y la inversión afecta al PBI, a la actividad económica en el corto plazo. Es decir, parte del tema en cuanto a lo que es si se quiere, la ralentización de la economía está asociada a la política monetaria. Yo creo que lo honesto hubiese sido por el lado del señor Velarde decir la política monetaria que hemos ensayado en estos últimos años para controlar la inflación ha pasado factura también sobre lo que es la actividad económica. Pero lo tenía que hacer, tenía que usar la tasa de interés de referencia porque seguramente, es una herramienta para controlar la inflación. Pero me parece hasta cierto punto paradójico que hagan proyecciones de crecimiento sobre la base de que ellos estaban afectando con la política monetaria la posibilidad de crecimiento del país. Esas cosas se dicen en claro. No es toda la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, también tiene que ver lo que hace el Banco Central. Esa caída, digamos, de proyección del crecimiento económico... En parte tiene que ver con la política monetaria del Banco Central. ¿Es culpa del BCR? En parte, por supuesto, porque es cierto, la mayor parte del Banco Central es frente a la inflación. Claro. Lo que han estado haciendo es subir la tasa de interés de referencia. Pero eso pasa factura en términos de la actividad económica porque usted está encareciendo el crédito y por el lado del consumo y el lado de la inversión. Fiscal, es decir, es la herramienta que usa el Banco Central de Reserva frente a la inflación o para hacerle frente a... Que tiene efectos sobre la actividad económica negativa. De todas maneras, y ahí estamos de acuerdo. Mientras que la política fiscal basada en lo que es un mayor gasto público trataba de hacer lo contrario. O sea, estamos frente a dos situaciones en las cuales la política económica, por un lado definida por la política monetaria y por otro lado por la política fiscal, han ido en sentidos contrapuestos. Una cosa es que no se diga y otra cosa es que no ocurra. A ver, pero teníamos, el 2022, señor Burneo, un gobierno tan agitado como el de Pedro Castillo, con señales, no tan amigables con las inversiones, se nos suma las protestas sociales, las crisis políticas y además tenemos la mochila pesada del fenómeno El Niño. ¿No cree que también, digamos, fue culpa de la política, del Congreso, del Ejecutivo, de no dar señales claras? Obviamente había un enfrentamiento. No se olvide que las primeras cosas que hice yo como ministro de Estado en Economía es irme al Congreso a hablar con la mesa directiva para que se pudieran limar las perezas y por lo tanto no hubiera tanto obstruccionismo sobre lo que es la política, por lo menos fiscal, a cargo del MEF. ¿Y ahora no hubo mucho éxito en el intento. No obstante, yo me reuní con gremios empresariales hasta con el propio Banco Central.
El punto era armonizar, digamos, las acciones. Y usted le dijo cuando habló con el Banco Central de Reserva, Julio Velarde, porque ahí todavía estábamos con una inflación 2022, tenemos una inflación, es más, cerramos 2022 con una inflación Pero la inflación alta. era básicamente por costos. Recuerde que el precio del trigo estaba por las nubes, el precio del petróleo también, Se el sumó caso la del precio gripe del maíz, del trigo, todo eso pasaban facturas sobre el lado de la inflación. Un poco de coordinación creo que hubiese sido mejor. Por ejemplo, a la hora de emitir bonos o financiamiento por el lado del MEF, que coordine con el Banco Central a la hora de sacar certificado de depósito del banco para poder no pisarse las mangueras entre los bomberos. La coordinación era fundamental, cosa que no se había producido hasta ese momento, digamos, ¿no? Señor Burneo, usted ha estado, digamos, frente a la cartera de Economía y Finanzas, usted asumió en agosto del año pasado. Se habla mucho de que la economía peruana está en recesión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su lectura frente a este escenario? Yo creo que técnicamente hablando no estamos en recesión aún, porque hay signos que van por el lado del aumento del consumo privado, poquito, pero que el consumo privado sube. Depende mucho de las expectativas, depende mucho de la confianza que se dé a los agentes económicos. Confianza deteriorada, digamos. Pero se puede revertir, todo en esta vida tiene solución. Tiene que haber voluntad política, claramente. Por ejemplo, para mí sería una cosa absolutamente indispensable que finalmente el Congreso y el Ejecutivo se reúnan y definan políticas comunes para no pisarse las mangueras entre los propios bomberos, cosa que todavía viene pasando hasta ahora. En el caso de Petroperú, y eso ha sido, digamos, una noticia bastante interesante porque ha traído cola, ha generado reacciones incluso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas diciendo, por si acaso no vamos a dar más dinero a Petroperú, pese a que de repente están pidiendo salvavidas por allí. Otra habrá dicho, no hay caja fiscal, estamos enfocando todas las fuerzas para combatir los efectos del fenómeno El Niño. Hoy día ha habido una conferencia de prensa, el Ministerio de Energía y Minas ha mencionado que el gobierno no le va a adjudicar lotes de Talara a Petroperú y que incluso por el contrario, va a empezar a abrir un poco el abanico y ha anunciado un nuevo proceso de licitación internacional. Usted estuvo en el medio de esta historia y lo quiero poner en contexto muy rápido. En mayo del año pasado se solicita, digamos, un préstamo de 750 millones de dólares. Usted entra en en agosto, y en octubre se pide otro préstamo. Usted estuvo, digamos, en medio de esta ecuación. ¿Qué pasó? Se le había advertido a Pedro Castillo, oye, esto de acá en algún momento va a explotar. La cosa era simple. Si nosotros no capitalizábamos a Petroperú, Petroperú quebraba. Si quiebra Petroperú, el 50% del mercado local quedaba desabastecido. Además de carencia de combustibles que iba a llevar la inflación a la estratosfera. No había mucho que discutir. Sin embargo, nosotros dimos un aumento de capital sujeto a que Petroperú a continuación plantease un plan de rescate financiero, si se quiere, de estabilización financiera, cosa que no hizo. En las circunstancias de ahora es distinto, porque ahora, por ejemplo, desde el momento en que el propio ministro de Economía señala que no se va a otorgar recursos, un elemento importante que están viendo las calificadoras de inversión, claro, es en qué medida espaldas, ¿no? Un aporte del Estado a Petroperú podría implicar una afectación a lo que es la trayectoria fiscal del país. Es distinto. Sin embargo, yo creo que una alternativa interesante podría ser condicionar ahora sí a la integración de un equipo de gerentes traído de fuera de la empresa para que administren Petroperú y adicionalmente un directorio profesional de independientes. Eso podría significar que, a diferencia de otras circunstancias, definitivamente el salvataje a Petroperú implicase un cambio cualitativo importante en la gestión, cosa que no se ha producido hasta ahora. Ahora, señor Burneo, crecer solamente 0.9%, y yo sé que de repente usted tiene algunas diferencias ahí con el Banco Central de Reserva de su proyección, pero crecer 0.9% implica que este 2023 vamos a ver más peruanos pobres. Si nosotros quisiéramos absorber a los casi 300.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años, tendríamos que crecer más o menos al 5%, cuando menos. Crecer por debajo del 5% implica evidentemente que aumenta el subempleo y la pobreza. Ahora, un punto importante es, finalmente el Banco Central ha comenzado a disminuir un tanto su tasa de interés de referencia, pero el efecto de esa reducción de la tasa de interés de referencia sobre las tasas de interés, por ejemplo, los créditos hipotecarios, de consumo, etcétera, demora. Tiene un rezago de más o menos unos 7 a 10 meses. ¿No? Eso es algo que tampoco se dice, pero debería ser conocido por la población para que no se generen falsas expectativas, que en automático la reducción de la tasa de interés de referencia conduce a bajar la tasa de interés de los créditos.
Ahora, Moody's ha salido a decir, ojo, que va a haber un tema ahí, que va a haber dificultades de personas a la hora de pagar sus créditos. Hay un estudio señalando que los deudores morosos se están demorando incluso, o las empresas de cobranza ya no demoran 15 meses, sino 30 meses en cobrar una deuda, y de cada 100 solamente logran cobrar 30. Y le digo más, 105.000 personas actualmente han puesto sus vehículos como garantía para créditos. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a dejar de pagar los créditos producto de que cae el empleo? O sea, es decir, la radiografía, si vemos el perfil del peruano en materia económica, va a ser, uno, con un trabajo, digamos, inadecuado, es decir, con cero protección social, seguro. Ok, el subempleo. Menos ingresos, y es un peruano endeudado. Y con una inflación que todavía no ha regresado al rango entre 3 y 1%. Por eso sí, y además, la inflación promedio hasta agosto está en 5.88%, perdón, 5.48%. La de alimentos está casi al 10%. Y eso es lo que pega mucho dentro de lo que es la subsistencia de los ciudadanos, bueno, no son la parte de noticias. alimentos. No son buenas noticias y tampoco son tan buenas cifras. Señor Burneo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Oscar Burneo es ministro de Economía. Estuvo aquí en Las Cosas como son.